Mire, el que tal vez sea el evangelista más famoso de los tiempos modernos, Billy Graham, dijo lo siguiente: la cosecha evangelizadora siempre es urgente. El destino de hombres y mujeres siempre está siendo decidido. Cada generación es estratégica. No somos responsables por la generación pasada y no podemos llevar toda la responsabilidad de la siguiente, pero sí tenemos a nuestra generación. Dios nos considera responsables en cuanto a lo bien que cumplimos nuestras responsabilidades en esta edad y aprovechamos nuestras oportunidades. Mis hermanos, esto es completamente verdad. Tocante a nuestra responsabilidad de predicar el Evangelio a nuestra generación. Mire, ya hemos dicho en otras ocasiones que de hecho la razón por la cual vivimos, por la cual Dios nos sigue dando vida en esta tierra, es sobre todo para predicar la salvación a nuestra generación. Si estamos viviendo, mis hermanos, con otras prioridades diferentes a eso, estamos desperdiciando el tiempo. Mire, yo creo que el apóstol Pablo tenía esta convicción cuando dijo: sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Hechos 20:24. Pablo dice: mi vida no tiene ningún valor, excepto que predique el Evangelio. O en otra ocasión el apóstol Pablo dijo: pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Mis hermanos, predicar el Evangelio es una obligación, pero es una obligación que debería provenir de una necesidad de hacerlo. Mire, en este sermón y en los siguientes, mis hermanos, en que se estará tocando este tema de la evangelización, que ya escuchamos será cada 3 meses, no solo les estaremos recordando de la responsabilidad que tenemos de hacerlo, vamos a tratar de darles alguna enseñanza de tipo práctico para que vayan teniendo una idea más clara de cómo hacerlo para aquellos que a lo mejor todavía no sabemos cómo, nos cuesta trabajo todavía este asunto de evangelizar. Bueno, estaremos dando algunas predicaciones acerca de ello. Mis hermanos, hoy vamos a ver 3 puntos que considero importantes para iniciar con esta temática. El sermón, mis hermanos, yo lo quiero plantear en 3 cosas, 3 partes. La primera de ellas le he titulado Hay un solo evangelio. La segunda, vamos a hablar acerca del evangelio que debemos predicar. Y la tercera, mis hermanos, yo le he titulado Las malas noticias antes de las buenas noticias, y ya sabrá usted por qué este título. Así que, mis hermanos, ya sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos cuál es nuestra obligación. Hoy vamos a hablar, mis hermanos, acerca del evangelio que tenemos que predicar. Vamos a comenzar por este primer punto: hay un solo evangelio. Bueno, mis hermanos, yo creo que todos sabemos que en cada época de la historia, desde que el evangelio comenzó a ser predicado, bueno, que ha habido la intención del diablo de corromper ese mensaje de buenas nuevas, de buenas noticias. Y lo señalamos así directamente, mis hermanos, que es el diablo el que intenta corromper, torcer, tergiversar este evangelio. Y yo creo que todos podemos entender la estrategia del enemigo, ¿no es verdad? Que además es una estrategia muy astuta, porque si el evangelio lograse ser corrompido, ya no importaría que hubiera alguien que fuera a predicar o que no hubiera nadie que fuera a predicar,
porque de cualquier manera el mensaje ya estaría torcido, sería erróneo. Bueno, mis hermanos, en nuestros tiempos hemos visto cómo estos ataques al Evangelio son múltiples. Por consecuencia, mis hermanos, hemos tenido la ocasión de escuchar muchos mensajes que van desde lo ridículo hasta el engaño sutil, con el fin, mis hermanos, de que la gente que escuche estos mensajes más bien sea desviada, más bien entre en confusión. Obviamente esta intención es del enemigo, es del diablo. Yo sé que hay una gran cantidad de gente que viene y escucha a los falsos maestros, tal vez muchos por ignorancia llegan a ser fácil presa de los engañadores. Mire, hay algunas sectas que ya son famosas, que son conocidas de nosotros, y sabemos que sus enseñanzas son erróneas, heréticas de hecho, como por ejemplo los testigos de Jehová, y el hecho de que ellos ni siquiera creen en la divinidad de Jesús. Los mormones, yo tuve durante algunos años la oportunidad de trabajar con un mormón en el trabajo de contabilidad, pero casi todos los días terminábamos hablando de la Escritura, y entonces ya me di cuenta por dónde iba el asunto de los mormones. Es una secta herética. Los católicos, a los que incluso pudiéramos también tildar de secta, la luz del mundo, los movimientos carismáticos que han venido surgiendo. A últimas fechas también, bueno, usted conoce a los Pares de Sufrir, los del Evangelio de la Prosperidad, en fin, ya son conocidos y sabemos por qué son erróneos. Mis hermanos, sin embargo, podemos decir que el enemigo no descansa y continúa trayendo nuevas y engañosas doctrinas que siguen confundiendo y llevando a la perdición a quienes se enredan en ellas. Mire, hace poco estaba yo escuchando una predicación en un video de un falso apóstol. Bueno, este hombre se hace llamar apóstol, sabemos que eso es una falsedad completa. Y este hombre, ante un auditorio de cientos de personas, estaba diciendo lo siguiente. Él decía que el pecado original consistía en que Adán y Eva no le habían dado el diezmo a Dios. Por lo cual, este falso maestro, este falso apóstol, estaba enseñando a aquella gente que lo que Dios quiere es que la gente dé el diezmo y que lo haga abundantemente, porque de esa manera se libran del pecado original. Bueno, eso es ridículo. Pero, mis hermanos, lo que no es ridículo es saber que miles de personas siguen a ese engañador, a ese falso apóstol. Por otro lado, también hay quien desde los círculos académicos y eruditos del cristianismo, por ejemplo, mis hermanos, ha propuesto la idea de que todo el cristianismo durante ya cerca de 2000 años ha estado equivocado tocante a las enseñanzas paulinas acerca de la justificación. Así que este hombre, que es un erudito de talla mundial, puso el dedo, mis hermanos, sobre una de las doctrinas claves de la enseñanza de Pablo, la justificación. Y en algunos de sus libros, él ha propuesto una nueva forma de ser justificados, que, mis hermanos, hay que decirlo de manera sutil y con disfraz de erudición, busca presentarnos un nuevo evangelio diferente al evangelio bíblico. Así que hay de todo, desde lo ridículo hasta la gente de altos vuelos teológicos, por decirlo de esa manera. El apóstol Pablo, mis hermanos, ya en su tiempo advertía de esa estrategia del enemigo. Escuche usted al apóstol Pablo escribiendo en 2 Corintios capítulo 11. Dice allí el apóstol: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo.
Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis, dice Pablo. Ahora, mis hermanos, es interesante que Pablo aluda al caso de Eva, que fue engañada por la serpiente, para hablar del engaño de los falsos maestros de su época, tocante al evangelio. Y Pablo menciona una frase, mis hermanos, que yo creo es clave para entender cuáles eran las artimañas de estos falsos maestros. Pablo dice que vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. Por supuesto, mis hermanos, eso tiene que ver con el hecho de que estos falsos maestros, esos falsos evangelios, están, mis hermanos, centrados, enfocados en satisfacer los sentidos de la gente que escucha. Así, mis hermanos, tenemos evangelios que prometen bendiciones terrenales a aquellos que los sigan, que te prometen fama y riquezas, y usted sabe que es así. Porque al final, mis hermanos, a la gente de este mundo sin Dios, eso es lo que le agrada, que le prediquen. Eso es lo que ella busca, bendiciones materiales. Y por supuesto, cuando hay quien se los predique, ellos van contentos a seguir eso. Hay evangelistas que prometen sanidad física, o que prometen la restauración de tu matrimonio, o la liberación de maldiciones, o de afectaciones demoníacas, etcétera. Bueno, cosas como estas y más son predicadas cada día para que, así como la serpiente lo hizo con Eva, los sentidos de las personas sean confundidos para su propia ruina espiritual. Mis hermanos, yo creo que las cosas son tan malas en nuestros días, tocante a esta perversión de la verdad y acerca de la desviación del evangelio, que la gente de nuestros días ya no sabe en qué creer. Ya muchos no se fían de lo que se les dice. Y eso, mis hermanos, yo lo escucho continuamente en la clase que imparto. Oiga, pero ¿cómo sabemos cuál es la religión verdadera? Oiga, si hay tantas ramas del cristianismo y de otras religiones, ¿cuál es la verdadera? Mis hermanos, por supuesto que hay confusión en la gente a la que se le habla de todo esto. Pero, mis hermanos, yo creo que lo trágico de todo esto también, mis hermanos, alcanza a los creyentes, aún cuando tengan años de ser cristianos y de congregarse en una iglesia. Porque, mis hermanos, parece que no hay una idea clara de lo que es el verdadero evangelio. Y cuando a algunos cristianos se les pregunta, o cuando tienen que predicar a alguien más, muchos solamente tienen ideas vagas, confusas o incompletas de lo que es el evangelio bíblico. Sin embargo, mis hermanos, para ir concluyendo con este punto, nosotros debemos saber que solo hay un evangelio. Solo nos ha sido dado por nuestro Señor unas buenas nuevas. Y debemos, mis hermanos, nosotros procurar entender qué es ese evangelio. Debemos además intentar ser diestros en exponerlo cuando llegue la oportunidad de hacerlo. Solamente hay uno y lo debemos conocer. Y es un asunto serio. El apóstol Pablo, hablando, mis hermanos, de esa seriedad que conlleva a reconocer al evangelio verdadero, dijo lo siguiente: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban
y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Mi hermano, yo quiero reforzar esta idea en su mente. Y quiero repetirle este texto de la Nueva Biblia al Día, que utiliza, por supuesto, un lenguaje más común. Escuche el mismo texto, pero ahora en esta versión. Dice Pablo: me ha sorprendido que tan pronto se estén apartando ustedes de Dios, quien les llamó y mostró su amor por medio de Cristo. Ahora han adoptado otro evangelio. Esto no significa que haya otro evangelio. Más bien me refiero a que hay quienes están tratando de confundirlos y quieren torcer el Evangelio de Cristo. Que la maldición de Dios caiga sobre cualquiera, sea uno de nosotros o un ángel del cielo, que les predique otro medio de salvación que el que les hemos predicado. Repito, si alguien les predica un evangelio diferente del que un día recibieron, que la maldición de Dios caiga sobre esa persona. Bueno, es un asunto serio, que amerita la maldición de Dios. Mis hermanos, debemos entender entonces qué es el evangelio correcto, ya que entendemos que eso es lo que hemos recibido y lo que tenemos que transmitir a la gente a la que vamos a evangelizar. Por eso el punto número 2, mis hermanos, le he titulado el evangelio que debemos predicar. Tal vez usted haya en algún momento tomado su Biblia y haya intentado hallar las instrucciones o las definiciones acerca del evangelio y cómo lo deberíamos predicar. ¿Lo ha hecho? Y tal vez también sea muy probable, mi hermano, que no haya encontrado nada. Bueno, al menos no algo como lo que esperaríamos. A lo mejor por ahí un resumen o una lista de indicaciones de lo que el Nuevo Testamento dice al respecto del evangelio y cómo predicarlo. Bueno, mis hermanos, algo que debemos saber al ir a la Escritura es que el tipo de manuscritos que constituyen la Biblia no se parecen en nada a los libros o revistas que conocemos el día de hoy. Por supuesto, mucho menos se van a parecer a la información que usted puede accesar en el Internet, donde solamente pone ahí lo que quiere saber y le aparece una lista de páginas donde puede hallar la información que necesita. Con la Escritura no es así. Sin duda, mis hermanos, hay que esforzarse un poco más, hay que estudiar con paciencia y entonces vamos a ir obteniendo lo que la Escritura tiene para decirnos. Sin embargo, mi hermano, el día de hoy quiero decirle que para fortuna nuestra, sí hay un pasaje que nos da de manera resumida, como nos gusta, lo que es el Evangelio. Aunque claro, mis hermanos, que habrá que dar una breve explicación de lo que allí encontramos, para que nos quede totalmente claro. Mire, este pasaje es uno de los más antiguos del Nuevo Testamento y contiene una de las confesiones de lo que es el Evangelio más antiguas que hay. De hecho, esta confesión que cita aquí el apóstol Pablo es una confesión incluso anterior a las epístolas paulinas, que son los manuscritos que primero fueron escritos de todo el Nuevo Testamento. Ese pasaje, mis hermanos, que contiene esta confesión del Evangelio de manera resumida, lo encontramos en 1 Corintios capítulo 15, y le voy a pedir que abra su Biblia allí. 1 Corintios capítulo 15 es un texto que ya se nos predicó apenas hace unas pocas semanas, pero hoy lo vamos a ver desde este enfoque, vamos a introducirnos un poquito más en lo que allí encontramos. Así que si ya tiene 1 Corintios capítulo 15, vamos ahí al versículo 1, mis hermanos, y yo lo voy a leer, sígalo con su vista. Dice el apóstol Pablo: además os declaro, hermanos,
el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y aquí viene esa confesión. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, que se le apareció a Cefas y más tarde a los 12, hasta allí. Ese es el resumen. Es como nos gusta, ¿no? Así poquito, para que podamos retenerlo. Bueno, yo les sugiero que se lo aprenda de memoria. Esta pequeña confesión, mis hermanos, de lo que es el Evangelio, la gente de los tiempos de Pablo, los cristianos, se lo sabía de memoria, lo podían recitar de memoria, y Pablo obviamente lo había recibido y ahora también lo había transmitido a los corintios. Y además les deja en claro que ese es el Evangelio que habían creído para salvación. Número 1, mis hermanos, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Número 2, que fue sepultado. Número 3, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y número 4, que se le apareció a Cefas y más tarde a los 12. Mis hermanos, vamos a explicar brevemente cada uno de estos puntos. No me voy a extender mucho, solamente muy breve y casi para remarcar o repasar cosas que ya saben, pero sobre todo para tenerlas en el contexto de que este es el Evangelio que debemos predicar. Así que vamos al primer asunto, al primer principio, la primera verdad, donde el apóstol Pablo dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y mis hermanos, esta primera verdad es esencial del Evangelio. Y es lo que nosotros llamaríamos la doctrina de la muerte sustitutoria de Cristo. Esa primera verdad, mis hermanos, nos dice, escuche esto, que cuando Cristo fue a la cruz, no murió allí por sus propios pecados. No fue puesto en aquella cruz por sus delitos que él hubiera cometido. Porque, mis hermanos, eso era lo que pasaba con cada uno de los que era crucificado por el Imperio Romano en aquel tiempo. Incluso les colgaban allí un letrero con el delito que habían hecho. Pero con el Señor no fue así. El Señor no murió por los pecados que él hubiera hecho. El Señor murió para pagar la pena que nuestros pecados merecían. Y eso fue, mis hermanos, lo que Pablo dice que decían las Escrituras, conforme a las Escrituras. Ahora hay que decir, mis hermanos, que aquí la palabra Escrituras, y cada vez que en el Nuevo Testamento aparece la palabra Escrituras, es una referencia al Antiguo Testamento. Por la simple razón, mis hermanos, de que en el tiempo de Pablo no existía Nuevo Testamento, apenas se estaba escribiendo, así que toda referencia es al Antiguo. Ahora Pablo dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. La pregunta, mis hermanos, es, ¿el Antiguo Testamento predecía que Cristo iba a morir por los pecados de los hombres? Bueno, claro que sí. Claro que sí. Y hay un pasaje, o más bien está el pasaje, porque no es cualquier pasaje, mis hermanos. Es el pasaje que nos habla acerca de Cristo muriendo por nuestros pecados. Isaías capítulo 53. Y aunque es una porción un poco larga, se la quiero leer de la Nueva Traducción Viviente, que es un lenguaje mucho más comprensible, y quiero que usted ponga atención y note cuántas veces el Señor Dios, por labios del profeta Isaías, repite que Cristo iba a morir por los pecados de los demás. Escuche usted. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca.
No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Al ser condenado injustamente, se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad de camino. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie. Pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes, disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho y a causa de lo que sufrió mi siervo justo, hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con todos los pecados de ellos. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte, fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. ¿Cuántas veces repite Isaías que el siervo justo de Dios iba a llevar los pecados del pueblo, los pecados de los hombres, una y otra vez? El mensaje del Evangelio, mis hermanos, la buena noticia es que Cristo murió por nuestros pecados. Por supuesto, mis hermanos, más adelante los apóstoles nos iban a dar una comprensión más completa de la muerte de nuestro Señor. No voy a citar, mis hermanos, más que un par de textos o 3 textos solamente como ejemplo. No acabaríamos si nos ponemos aquí a citar el Nuevo Testamento acerca de esto. He escogido 2 textos solamente muy breves, primera de Juan 2:2. Aquí el apóstol Juan dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Él es la propiciación por nuestros pecados. Ahora, Juan utiliza una palabra interesante, propiciación. Mis hermanos, básicamente esa palabra significa un sacrificio para calmar la ira de Dios. La doctrina de la propiciación nos dice que la muerte de Cristo dio satisfacción a la justicia de Dios que había en contra de los pecadores. Yo sé, mis hermanos, que a la gente de nuestros días no le gusta. De hecho, aborrecen que se les diga que Dios es justo. Y como es un Dios justo, aborrece y castiga el pecado en la gente que lo realiza. Pero la Escritura, mis hermanos, enseña esto y lo enseña de una forma muy clara. Y ahora Juan dice que Cristo fue quien murió y recibió sobre sí mismo la ira de Dios que nosotros merecíamos. Eso, mis hermanos, en eso consiste esta doctrina que aquí menciona Juan. Pero también el apóstol Pedro, escribió allá en el capítulo 3, verso 18 de su primera epístola,
porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. El justo por los injustos, otra vez, mis hermanos, lo mismo. Pablo en otra parte de 2 de Corintios dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Mis hermanos, esto que acabo de decir es una buena noticia. De hecho, es la más grande y buena noticia que un pecador puede recibir, que Cristo murió por él y que el juicio de Dios, que la ira de Dios ya no va a caer sobre su cabeza, porque Cristo murió por él. Número 2, dice Pablo como parte del Evangelio que fue sepultado. Ahora, yo no sé, mis hermanos, sobre todo los que tienen más tiempo acá siendo cristianos, si alguna vez había considerado que la sepultura de Cristo debería ser parte del mensaje del Evangelio. Bueno, pues al parecer para Pablo así es, así lo está enseñando aquí la Escritura en la pluma del apóstol Pablo. Así que bueno, vamos a tener que decir algo al respecto, mis hermanos. La razón de que la sepultura del Señor se mencione aquí es simple, realmente es simple. Es una manera de dejar en claro que el Señor realmente murió. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Bueno, usted sabe que casi de inmediato después de que Cristo había sido puesto en la cruz, sus enemigos ya estaban por ahí contemplando la posibilidad de que Él se pudiera levantar de los muertos. Digo, los discípulos ni siquiera se acordaban, pero sus enemigos sí que se acordaban y estaban dispuestos a hacer lo que fuera para evitar que eso sucediera, o en caso de que de verdad resucitara, pues la gente no lo supiera. Así que cuando el Señor realmente resucitó, ellos inventaron una explicación falsa y dijeron que los discípulos habían venido y se habían robado el cuerpo para después difundir el hecho de que el Señor ya había resucitado. Como obviamente, mis hermanos, ese invento, esa mentira, era muy difícil de sostenerse a la luz de cómo se dio, mis hermanos, la sepultura de Cristo y su resurrección. Bueno, con el tiempo llegó también a surgir otra mentira. La mentira de que el Señor no había muerto en la cruz, sino que solamente se había desmayado a causa, bueno, pues de la golpiza que le habían dado. Pero una vez que estuvo reposando allí en la tumba, bueno, él se recuperó, tal vez un poco golpeado, pero salió de aquella tumba y entonces se presentó vivo a sus discípulos y dijo, ya resucité, y ellos se la creyeron. Bueno, mis hermanos, en la actualidad las cosas no han cambiado mucho. Hasta la fecha, los enemigos del Evangelio siguen inventando explicaciones falsas o reciclando las antiguas, con tal de negar que el Señor resucitó. Y una de esas mentiras recicladas es que Cristo no murió en la cruz. Y eso lo pueden escuchar en Internet. Hay montones de debates, de discusiones, y cada vez que se plantea el asunto de la resurrección de Cristo, esta mentira sale otra vez. ¿Sí? No, Cristo no murió. Estaba desmayado y después se levantó y ya dijo que había resucitado. Mis hermanos, debe usted saber que todos los evangelios nos cuentan que Cristo murió y que fue sepultado, todos. Es decir, en la sepultura de Cristo hay una importancia que realzan los evangelistas. Bueno, yo debo decirle que, y tal vez no sepa esto, pero se lo quiero decir, que en la actualidad los historiadores serios, los académicos, los que se dedican a este asunto de la historia, sean cristianos o no cristianos, ya no niegan la existencia de Jesús como un personaje histórico. Ya nadie niega eso. Ni tampoco niegan que el Señor haya muerto en una cruz. Eso es un hecho que ya dan por algo real, por algo histórico. Tampoco, mis hermanos, niegan su sepultura. Bueno, cuando llegamos a la resurrección, eso ya es cosa aparte, ¿verdad?
Ahí es donde ya ellos ya no están de acuerdo. Pero mis hermanos, podemos decir que el hecho de que Cristo haya nacido, haya vivido aquí en este mundo, que haya muerto en una cruz y haya sido sepultado, son hechos históricos aceptados el día de hoy por todos. De manera, mis hermanos, que la fe cristiana y el Evangelio mismo no están basados solamente en mitos o leyendas, sino en hechos históricos. Y eso debe usted saberlo, es importante. Pero también debe usted saber que, por supuesto, no todo, mis hermanos, no toda nuestra fe está basada en solamente asuntos históricos, sino también, como lo dice Pablo y lo repite, que todo sucedió conforme a las Escrituras, conforme a las Escrituras. El relato, mis hermanos, de los evangelios y de los evangelistas no deja lugar a dudas de que Cristo murió en la cruz. Después de que hubo sido azotado brutalmente por los romanos, lo que le habría provocado una importante pérdida de sangre y un desgaste físico que por sí solo ya podía llevarlo a la muerte. Además de eso, mis hermanos, las horas que el Señor pasó en aquella cruz, en una postura que era en la que colocaban a los crucificados y que les provocaba una asfixia desesperante y terrible. Y ni qué decir, mis hermanos, de aquel dolor insoportable de haber sido traspasado su cuerpo con clavos. Cada una de esas cosas, mis hermanos, podía acabar con la vida de un hombre crucificado. Pero si eso fuera poco, finalmente a los que no morían pronto se les quebraban las piernas. Y eso se hacía para acelerar su muerte, ya que al no tener sostén en las piernas, la asfixia se hacía mayor y se ahogaban. Sobre todo cuando no se deseaba dejar los cuerpos por más tiempo, como aquel viernes que crucificaron al Señor, cuando al siguiente día era un día de reposo y no quería nadie dejar los cuerpos allí colgados. Así que cuando llegaron con el Señor a quebrarle las piernas para que muriese pronto, como lo habían hecho con los que estaban a un lado y al otro del Señor, bueno, los soldados se dieron cuenta de que él ya estaba muerto. Pero por si eso, mis hermanos, no fuera suficiente, hubo otra manera de cerciorarse de su muerte. Digo, aunque los soldados romanos eran expertos en matar gente y por supuesto en reconocer cuando alguien ya estaba muerto. Pero aún así, como había muerto muy pronto, y para no dejar lugar a dudas, le clavaron una lanza en su costado. Y Juan nos dice que de aquella herida salió sangre y agua, así, sangre y luego agua de aquella herida. Lo que implica, mis hermanos, sin lugar a dudas, que el Señor ya había muerto. Porque si Él estuviera vivo todavía, lo que hubiese brotado de aquella herida hubieran sido borbotones de sangre. Pero ya había comenzado a separarse la sangre del suero de la sangre. Así lo que él vio que salió fue tal vez sangre cuajada y luego agua. No había duda que el Señor estaba muerto. Y luego la descripción de su sepultura que los 4 evangelios nos cuentan y que incluye, mis hermanos, aquella guardia romana y aquel sello romano que nadie podía romper, so pena de muerte. Mis hermanos, fueron tantas cosas que cuando Cristo fue puesto en aquel sepulcro, mis hermanos, estaba muerto. No hay la menor duda de que el Señor estaba muerto. Y eso es, mis hermanos, parte del evangelio que tenemos que proclamar. ¿Por qué la sepultura? Porque viene, mis hermanos, lo siguiente, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Así que era necesario que Cristo muriera para llevar a cabo su obra. Pero mis hermanos, esta obra aún no estaba concluida con su muerte. Aún era necesario que el Señor se levantara de entre los muertos de forma gloriosa y victoriosa. Y realmente lo hizo. Y un ángel dijo: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, al que fue crucificado. No está aquí,
pues ha resucitado como dijo. Mis hermanos, la muerte del Señor fue el sacrificio por nuestros pecados, como ya lo hemos dicho. Pero su resurrección fue la respuesta del Padre de que ese sacrificio había sido aceptado por Él como suficiente para satisfacer la justicia de Dios. Y siendo esto así, mis hermanos, por consecuencia el Evangelio es verdad, es cierto. ¿Cómo es eso? ¿Cómo llegas a esa conclusión? Bueno, mis hermanos, porque Cristo había dicho, cuando estaba vivo, que su sangre sería derramada para perdón de pecados. Y Él también había dicho que resucitaría al tercer día. Ahora yo le pregunto, ¿qué es más difícil? Solamente decir, bueno, cuando yo muera, mi muerte va a ser para perdón de muchos. O decir, cuando yo muera me voy a levantar al tercer día y hacerlo. Obviamente, mis hermanos, resucitar no es cualquier cosa. Hasta el día de hoy, los incrédulos dicen, es que los muertos no resucitan. Bueno, Cristo lo dijo y lo hizo. Y si Él hizo eso, mis hermanos, entonces el hecho de que murió por los pecados también es cierto. ¿Me explico? Su Padre dio testimonio de ello por medio de que lo levantó de los muertos, dando de esa manera también el Padre testimonio de que lo que Cristo había dicho tocante al perdón de pecados era verdad. Por eso, mis hermanos, es que la doctrina de la resurrección es la piedra fundamental sobre la que el cristianismo descansa, y sin esa piedra todo se viene abajo. Si Cristo no resucitó, mis hermanos, tampoco nuestros pecados han sido perdonados. Y como ya se nos predicó hace algunas semanas, todavía continuamos, mis hermanos, viviendo en pecado, pero esto no fue así. Hay que decir que la resurrección también es un hecho histórico. Y es además el suceso histórico antiguo que más pruebas documentadas o documentarias tiene. Así, mis hermanos, como innumerables testigos que vivieron y se enteraron de todo en ese tiempo y en el lugar donde sucedieron los hechos. Por eso el siguiente punto que Pablo dice es que se le apareció a Cefas y más tarde a los 12. Mis hermanos, la resurrección de Cristo es tan cierta que tuvo tantos testigos que en un momento llegó a volverse innegable. Pablo dice, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Mis hermanos, el apóstol dice que muchos habían sido testigos, muchos, y hay que decir algo más, que de todos esos a los que el Señor se le apareció, la mayoría ni siquiera creía que Él fuera a resucitar. Los 12 no lo esperaban. Jacobo, su medio hermano, ni siquiera creía que Él fuera el Mesías, ni lo siguió estando en vida. Y al final de cuentas, el apóstol Pablo perseguía a la iglesia, odiaba a los cristianos, pero el Señor se les apareció vivo. Por eso cambió la opinión de todos los testigos que vieron al Cristo resucitado. Y entre líneas, el apóstol Pablo sugiere que quien quisiera podía preguntar. Pues allí estaban vivos todavía muchos de esos testigos. Como diciendo Pablo, no me lo crean a mí. Hay cientos de testigos y están vivos, vayan y pregunten. Porque la resurrección no era solamente una idea de Pablo, como muchos han dicho. Bueno, es que Pablo realmente es el que inventó el cristianismo, ¿no? Y se inventó que Cristo resucitó y todo eso. Pablo dice, no me crean a mí, vayan y pregunten, todavía andan vivos muchos de ellos. Y no son uno o dos, son literalmente cientos de testigos. De manera, mis hermanos, que la muerte de Cristo y su valor y su significado
así como la certeza de que se levantó de entre los muertos para salvación de los hombres, debe ser predicada y debe ser creída con total certeza para la salvación de los hombres. Mis hermanos, esto es el Evangelio. Cualquier otra cosa que se predique que no sea esto, mis hermanos, no es el Evangelio y está bajo la maldición de Dios, como ya lo hemos dicho. La pregunta es, ¿eso es lo que tú predicas cuando evangelizas a alguien? Eso es lo que dice Pablo, que debemos predicar, es lo que él recibió y lo que también transmitió a los que evangelizó. Bueno, ya tiene una idea, espero yo, más clara de esto y lo entendamos. Ahora vamos al último punto, que es muy breve y al que yo he titulado las malas noticias antes de las buenas noticias. Después de todo esto, mis hermanos, que ya hemos explicado, tal vez se esté preguntando, bueno, y después de todo esto, ¿qué sigue? ¿Cómo quieres que yo le explique todo eso a una persona? Y peor aún, ¿cómo quieres que crea todo eso que me acabas de decir? Bueno, mi hermano, yo quiero decirle que todo lo anterior que es el Evangelio, es decir, las buenas nuevas, no puede ni debe predicarlo a la gente sin antes haberle dado las malas noticias. Todo esto que dijimos que es el Evangelio, no vaya y lo predique si primero no les dice las malas noticias. Por una simple razón. Porque la gente no va a querer oír el Evangelio si usted primero no le da las malas noticias. ¿Cuáles son esas malas noticias? Dirá usted. Bueno, mi hermano, esas malas noticias es que todos somos pecadores y todos estamos condenados por Dios a la muerte eterna. Ahora, no se asuste, no voy a predicar acerca de eso porque nos tardaríamos otra hora. Solamente quiero dejar esto como una introducción a la predicación de dentro de 3 meses. Y en esa próxima predicación yo le voy a enseñar cómo decirle a la gente que es pecadora y que va a ir al infierno si no se arrepiente. Obviamente lo haremos conforme a las Escrituras. Y después de que se lo haya dicho a la gente y la gente lo haya aceptado y haya aceptado su pecado y que va camino a la perdición, entonces sí, mi hermano, ahora sí, dele las buenas noticias, que Cristo murió en su lugar, que Él ya recibió el castigo que ellos merecían y que ellos pueden ser salvos si creen que el Señor murió y resucitó por ellos. Créame, si le da primero las malas noticias, ellos van a querer escucharle cuando tenga que predicarle las buenas nuevas. Vamos a dejar por hoy hasta aquí, mis hermanos. Que sea de bendición, que el Señor nos ayude a predicar este verdadero evangelio en medio de un mundo que está perdido en la mentira, en el error, en los falsos evangelios. Dios le permita a mi hermano que usted sea luz para este mundo. Que el Señor le bendiga.